El Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día especial, como todos los días, como todas las mañanas, como todos los domingos, como todos los hermosos sábados. Hoy es especial también. Así es que damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros, esperando ser bendición para ustedes. Esta mañana el pastor José Flor será el encargado de dar el mensaje de la palabra del Señor. Y yo sé de antemano que Dios tiene algo para nosotros. Así es que con ustedes, el pastor José Flor. Cristo. Él fue el que pagó el precio en la cruz por ti y por mí. Amén. Entonces nuestro compromiso es con Él, hermanos. Nuestro caminar es hacia Él. Nuestra búsqueda es para con Él. Pero muchas veces cuando somos confrontados con la palabra, hermanos, a veces decimos, Señor, esto no es para mí. ¿Sabes qué? Es muy fuerte. No puedo hacerlo. Y es cierto, hermanos. ¿Quién puede hacerlo con sus propias fuerzas? ¿Quién puede hacer lo que Dios tiene para tu vida con tus propias fuerzas? Nadie, hermanos. Porque cuando lo intentamos, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué pasa? Que al rato volvemos a lo mismo. A través, hermanos, de las predicaciones, el pastor nos ha estado predicando acerca de las tinieblas en el cristiano y las consecuencias de esas tinieblas. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros estamos cansados de lo mismo? De hoy buscar al Señor y mañana no. Vuelvo al Señor y mañana regreso otra vez a lo que hacía. ¿Cuántos, hermanos, estamos cansados de eso? ¿Cuántos no queremos servirle al Señor, hermanos, con esa actitud que Él quiere de nosotros, que demanda a través de su palabra, de buscarle cada mañana? Hermanos, cuando venimos al Señor, Dios hizo algo grande en nuestras vidas, amén. Cambió nuestra manera de escuchar lo que antes oíamos. A mí me encantaba la música mundana, me encantaba, hermanos. Pero cuando entendí que la alabanza es solo para Dios, Dios hizo algo en mi vida que ahora no puedo tolerar esa música. No me gusta escuchar esa música porque esa música no es agradable delante de Dios, porque esa música no glorifica a Dios, hermanos. Pero también, hermanos, sabemos que hay un proceso en el cual quisiéramos que Dios, hermanos, nos hubiera cambiado, así como digamos el ejemplo de Pablo cuando tuvo el encuentro, cuando era Saulo. Algo pasó en su vida, hermanos. Transformó inmediatamente su vida, su corazón, su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de hablar. Algo pasó en su vida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, algo ha pasado en nuestra vida cuando venimos al Señor? ¿Qué hizo el Señor en ese momento cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Él? Pero, hermanos, hay un proceso. ¿Y cuántos estamos en ese proceso, hermanos? Todos estamos en ese proceso, amén. Que Dios nos cambie, que Dios quite esas tinieblas de nuestra vida. Algo que el pastor hablaba acerca de Saúl, que ha estado hablando a través de las clases. El orgullo. El viernes hablaba el pastor acerca de muchas veces lo que hay en los hogares. Y hay tantas cosas en los hogares, hermanos, y a veces no queremos admitirlo. Pero cuando Dios nos confronta con su palabra, ¿qué podemos hacer, hermanos? Decir, sí, Señor, yo soy aquella persona. Soy aquella persona que reconozco mi manera de pensar, reconozco cómo es mi carácter, reconozco que así soy. Pero no solamente, hermanos, es reconocer, sino es pedirle al Señor, Señor, obra en mi vida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queremos que el Señor obre en nuestras vidas? ¿Cuántos queremos, hermanos, que Dios haga el cambio en nuestras vidas? Amén. Porque si estamos esperando al Señor, hermanos, ¿cómo el Señor quiere encontrarnos? ¿En el pecado, de donde Él nos rescató? ¿En el orgullo? ¿En la vanidad? ¿En el egoísmo? ¿En la ira? ¿En la contienda? ¿En el chisme? ¿En el enojo? ¿Ustedes piensan, hermanos, que así nos vamos a ir con el Señor? Sí, lógico, hermanos. El Señor vino a preparar a un pueblo, hermanos, que ame a Dios. Pero no solamente de palabras, sino debe de ser de hechos. Mi esposa platicaba conmigo el día de ayer
de una predicación acerca de o algo que escuchó, de que muchas veces, hermanos, nuestra manera de vivir no refleja lo que muchas veces decimos. Cada uno de nosotros lo hemos dicho, hermanos, ya no vivo yo. Y a veces seguimos viviendo en nuestra carne, en nuestro ego, en nuestro yo, hermanos. Y no permitamos que realmente Cristo viva en mí. Hermanos, les soy sincero, a través de estas semanas, no es fácil. Díganme, hermanos, ¿cuántos de nosotros no tenemos lucha? Recordando que nuestra lucha es espiritual. No es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra el enemigo que quiere venir y hacernos caer, hacernos que nos olvidemos de la gracia de Dios, hacernos olvidarnos del compromiso que hemos hecho un día con Dios. Pero a través, hermanos, de eso, Dios nos confronta. Y yo he sido confrontado, hermanos, porque nadie es perfecto. ¿Quién es perfecto, hermanos? Solo Cristo. Él es santo, pero Él me recuerda algo, que aquel que empezó la buena obra en cada uno de nosotros, hermanos, la buena obra, no es como muchas veces nosotros empezamos algo y a veces lo dejamos ahí tirado. Cuando dijimos, Señor, te voy a servir y buscamos, hermanos, con ese deseo, con ese fuego en nuestro corazón, y luego dejamos tirado el servicio a Dios, dejamos tirado el ministerio para Dios, dejamos tirado lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y a veces nos confortamos y nos sentimos bien con eso. Decimos, bueno, estoy bien. Y mientras esté bien, pues, gloria a Dios. Pero Dios no quiere eso de nosotros, hermanos. Quiere movernos a buscarlo. ¿Y cómo es que buscamos a Dios, hermanos? Bueno, a través de su palabra. Por eso el tema, hermanos, en esta mañana le puse, no dejes la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué alumbra nuestro caminar, hermanos? ¿Qué alumbra nuestra vida diaria? Su palabra. Pero si su palabra no está aquí en nuestros pensamientos, y la tenemos en nuestra casa, ahí escondida, ahí guardada, en el buró, donde sea, hermanos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere, hermanos, que aprendamos a buscar, amén, de Él y a seguir y a oír lo que Él tiene para nosotros. Vamos a leer, hermanos, y vamos a empezar en 2 de Crónicas 10:1. Dice la palabra de Dios: en cuanto Roboam se dio cuenta de que su reino era firme y poderoso, él y todo el pueblo de Israel dejaron de obedecer la ley de Dios. Hemos estado leyendo, hermanos, el libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas nos habla y nos narra acerca de la muerte de David, acerca de cómo el rey Salomón oró a Dios, construyó el templo, y viene su hijo Roboam. Dice, hermanos, la palabra de Dios que el pueblo, hermanos, estaba con una necesidad de que este rey disminuyera el yugo, el castigo. Y dice que, hermanos, vinieron, Jeroboam vino con las 10 tribus, vinieron a pedirle y decirle, tu padre hizo con esto, con nosotros, ahora tú qué vas a hacer. Estoy parafraseando, hermanos. Y él, hermanos, dice que pidió, ¿verdad?, dirección. Dice que fue con los ancianos y los ancianos le dieron el consejo de qué hiciera. Pero después vinieron los jóvenes que se criaron juntamente con él y les dieron su consejo. ¿Cuál consejo él escuchó, hermanos? ¿El de los ancianos o el de los jóvenes? ¿Quiénes tenían más experiencia? ¿Quiénes sabían, hermanos, lo que el pueblo necesitaba? Pues lógicamente, hermanos, los hombres mayores, ancianos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la sabiduría, entendían lo que el pueblo necesitaba. Pero estos jóvenes que venían creciendo, les dio un consejo que él tomó. Y aunque Dios, hermanos, ya lo había determinado así, de acuerdo a la palabra, Dios ya había dicho, ¿verdad? Le dijo al papá de Jeroboam que él iba a encargarse de 10 tribus,
que iba a separar, que iba a haber una separación, una discordia entre hermanos. Y así aconteció. Pero hermanos, Él les habló conforme al consejo de los jóvenes. Y Él les dijo: mi Padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. ¿Qué le costaba, hermanos, disminuir la carga? ¿Qué le costaba? Con tal de que el pueblo... Pero hermanos, muchas veces el ego, el yo, el decir, bueno, aquí, como se dice en México, solo mis chicharrones truenan, aquí lo que yo diga, eso se hace. Y Él pensó, bueno, este pueblo va a hacer lo que yo quiera. Entonces, hermanos, hubo un confrontamiento, hubo una separación, y hubo una lucha aún entre hermanos. Él, cuando vio que el pueblo, hermanos, no venía, ¿verdad? Porque ellos tenían que subir a adorar. Dice la palabra de Dios que solamente aquellos hermanos que había en su corazón vinieron a Jerusalén. Vinieron de todas las tribus, ¿verdad? Aquellos que en su corazón había buscar de Dios. Y cuando Él vio que los demás no venían, pues dice, me voy a levantar un ejército contra ellos, pelear contra mis propios hermanos. Pero dice, Dios le dijo que no lo hiciera. Y dice, hermanos, la palabra de Dios que Él trajo consolación o trajo consolidación a Roboam. Entonces, como acabamos de leer, dice que Él, hermanos, se dio cuenta de que su reino era firme y poderoso. Se dio cuenta de que, bueno, ya estoy bien, no me hace falta nada. Pero algo, hermanos, algo que cometió, dice, y todo el pueblo de Israel, dice firme y poderoso, dice él, el rey, Roboam, y todo el pueblo de Israel que estaba con él, hermanos, dejaron de obedecer la ley de Dios. Y muchos dirán, bueno, ¿qué puede traer esto a nuestra vida? ¿Cuál es la consecuencia, hermanos, de vivir en desobediencia? El fracaso en nuestros hogares. Que la presencia de Dios no se manifieste en nuestras vidas. Que vivamos, y disculpe la expresión, hermanos, como se dice, como gatos y perros, peleándonos. Eso es lo que estaba pasando, hermanos. Entre hermanos se estaban peleando. ¿Y Dios quería eso, hermanos? Claro que no. Dios quería bendecir al pueblo. Pero desafortunadamente el enemigo siempre está ahí, amén. Siempre está ahí. Por eso le digo, hermanos, nuestra lucha, y es algo que debemos de aprender, que no es contra nuestros hermanos, no es contra las personas allá afuera, sino es contra el enemigo que quiere venir y hacernos caer, que quiere venir y destruir nuestras vidas, hacernos fracasar, hermanos. Y muchas veces nuestras familias están en fracaso por esa causa. Y no es fácil, hermanos. Realmente no es fácil, porque cuando Dios nos confronta tenemos dos opciones: reconocer o simplemente me hago a un lado y que la palabra sea para el que viene atrás, el que esté a mi lado. Y muchas veces no podemos reconocer eso. En la palabra habla acerca de Nabucodonosor, hermanos, un rey que Dios usó. Dice la palabra en Daniel 4, 29 al 30. Un año después el rey andaba paseando por su palacio. Y fíjense sus palabras. Y dijo: qué grande es Babilonia. Yo fui quien la hizo grande y hermosa, para mostrar mi poder a todo el mundo. Yo fui, y se olvidó, hermanos, que quien lo había puesto ahí, quien lo había escogido a ese rey, aún para hablar al pueblo, ¿verdad?, había sido Dios. Y fue su ego, y fue su orgullo, que muchas veces está ahí, hermanos, arraigado, y un día tiene que brotar. Y cuando brota, es que yo lo conseguí por mis fuerzas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, y creo que la mayoría, nos acercamos al Señor porque algo estaba pasando en nuestras vidas, porque había una dificultad, había un problema? Creo que la mayoría de nosotros, hermanos,
cuando nos acercamos al Señor a través de las dificultades, amén, que vinieron para que nos acercáramos a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué pasó después de que Dios trajo la respuesta, trajo la solución, trajo la sanidad, trajo la libertad a mi vida? Hermanos, yo he visto muchas personas, desafortunadamente, que han conseguido, han venido, han clamado a Dios, han derramado su corazón delante de Dios con una necesidad tan grande que nadie les ha podido ayudar, pero cuando vinieron a Dios, Dios les abrió puertas. Y cuando Dios les abrió las puertas y fueron bendecidos, hermanos, ¿dónde están hoy? Bueno, ya conseguí lo que quería. A veces hasta se nos olvida darle gracias a Dios. Se nos olvida reconocer, hermanos, que si estamos aquí y si Dios nos tiene aquí y que lo que tenemos, hermanos, es porque Dios ha bendecido nuestras vidas. Amén, hermanos, porque Dios ha bendecido nuestros hogares, hermanos. Amén. Pero es algo, hermanos, muy importante hoy en nuestros días, que no se nos suba, ¿verdad?, a la cabeza, como se dice, sino que permanezcamos humildes y sencillos delante de Él. Amén. Que permanezcamos, hermanos, como Dios quiere. Por eso la palabra nos dice, hermanos, decía el escritor: Señor, no me des más para que no me olvide de ti. No me des menos para que reniegue. Dame lo justo, lo necesario para vivir mi vida, ¿verdad? ¿Cuántos, hermanos, solamente necesitamos lo necesario para vivir nuestra vida apegada a Dios? Hermanos, muchos de nosotros hemos llegado aquí, emigramos de nuestros países. Nuestro sueño es, Señor, bueno, ahora para muchos, llegar a tener papeles. Pero ¿qué pasa cuando los conseguimos, hermanos? ¿Qué pasa cuando Dios hace misericordia, abre puertas y nos da esos papeles? Que muchas veces nos olvidamos. Y hermanos, yo en la condición, o en el momento que estoy aquí, en este momento con mi familia, le digo: Señor, yo doy gracias a Dios porque ni tengo, ni ¿cómo podría decirlo? O sea que no es mi anhelo tenerlos, pero si un día Dios lo permite, gloria a Dios. Pero si no lo permite, hermanos, gloria a Dios por ello, hermanos, porque quiero mantenerme cerca del Señor. Porque no quiero que un día el Señor diga: ok, ten, y hermanos, corra y vaya para acá y para allá, y me olvide. Escuchaba en esta mañana y hablaba un predicador acerca de los 10 leprosos. Dice: 10 leprosos, hermanos, que vinieron al Señor buscando su sanidad, buscando su libertad, buscando salvación. Y el Señor les dice: vayan y preséntense delante de los sacerdotes, vayan. Y dice que fueron, pero solamente uno regresó. ¿Cuántos somos ese uno, hermanos, que hemos regresado después de que Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas? ¿Cuántos queremos ser ese uno, hermanos, que no nos olvidemos del milagro, de las maravillas, de la misericordia que Dios ha hecho en nuestras vidas? Pero ¿qué pasó con los otros 9? ¿Qué pasó con aquellos 9 que también recibieron la sanidad? Ni siquiera se acordaron de regresar y tan siquiera darle gracias a Dios. A veces así somos, hermanos. A veces así somos. A veces no queremos darle gracias a Dios y creemos que es por nosotros. Que si estamos aquí es por nosotros. Si tengo esto, si tengo casa, si tengo carro, si tengo dinero, si tengo trabajo, si tengo negocio, es por nosotros. Y no es así, hermanos. Amén. No es por nosotros. Es porque tenemos un Dios bueno y grande y poderoso que ha prometido, hermanos, ha prometido a aquellos que le buscan y le honran.
No aquellos hermanos que estamos cruzados y esperando y la bendición de Dios. Hoy Dios me prometió y aquí estoy. No, hermanos. Dios nos prometió. Pero como se dice por ahí, se me fue el obrando, hermanos. Tenemos que obrar, amén. Tenemos que trabajar en la obra. Porque si no, hermanos, ¿qué nos espera? Vamos a continuar. Fíjense después de esto. Dice que Dios trajo rápidamente sobre ellos, hermanos, calamidad, a fin de que se arrepintieran antes que se les endureciera el corazón. La misericordia de Dios, hermanos. Dice la palabra: por esta razón, cuando Roboam cumplió 5 años en el reinado, Dios permitió que Sisac, rey de Egipto, hermanos, conquistara a los israelitas. Sisac tenía un ejército, hermanos, de 1,200 carros de combate y 70,000 jinetes. Además, venían con él soldados libios, suquienos y etíopes, en tal cantidad que no se podían contar. Y el rey de Egipto, hermanos, fue conquistando una tras otra las ciudades y fortalezas de Judá, y finalmente llegó hasta Jerusalén. Hermanos, cuando Roboam estaba, hermanos, como rey, él empezó a firmar, empezó a conquistar. Pero una vez, hermanos, que permitió eso y que se olvidó, dice que el enemigo empezó a entrar, y uno por uno, hermanos, ciudad por ciudad, empezó a conquistar el enemigo. ¿Qué es lo que el enemigo, hermanos, ha robado en nuestras vidas? Ha robado nuestra paz, ha robado nuestro gozo, ha robado nuestra libertad. ¿Qué es lo que el enemigo nos ha robado, hermanos? ¿Y por qué? Porque muchas veces nos descuidamos, nos confiamos y creemos que todo está bien. Y pensamos, estoy bien, no pasa nada. Y no nos damos cuenta que el enemigo está haciendo estragos en nuestros hogares. Que Dios lo reprenda, amén, hermanos. Que Dios reprenda a ese enemigo, que reprenda al diablo que quiere venir y destruir nuestros hogares, nuestras familias. Pero, hermanos, Dios siempre nos advierte. Amén, siempre su misericordia está ahí. Hermanos, Roboam había abandonado al Señor y por esa causa él estaba siendo castigado. Cuando Roboam, hermanos, era tan fuerte que él suponía que no tenía nada que temer de Jeroboam. Cuando ya él tenía paz, cuando dijo, bueno, ya las demás tribus están con Jeroboam, afirmé mi reino, somos fuertes, tenemos paz, pero se le olvidó quién había traído a su vida, quién había hecho eso en su vida. Entonces, hermanos, él simplemente se olvidó y se confió. Y eso es lo que no debe haber en cada uno de nosotros, hermanos, confiarnos. Si vamos a confiar, hermanos, vamos a confiar en el Señor, amén. Vamos a confiar en Él, hermanos, amén. No confiemos en nosotros mismos. Dice la palabra que aún nuestro corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. A veces decimos, es que esto hay en mi corazón de hacer esto y esto otro. Pero ya consultamos a Dios. Señor, ¿es tu voluntad que haga esto? ¿Es tu voluntad que vaya aquí? ¿Es tu voluntad que haga esto? Hermanos, a veces decimos, es que en mi corazón hay ese deseo, ese anhelo. Y no que sean cosas malas, hermanos, amén. Pero muchas veces necesitamos que Dios nos guíe, que Dios nos enseñe. Pero una vez más, hermanos, como el pastor nos predicaba, si estamos en tinieblas, vamos a creer que vamos bien y vamos a chocar y vamos a caer. No, hermanos, que Dios haga misericordia de nuestras vidas, amén. Necesitamos de Dios, hermanos. Dios viene pronto, amén. Jesús viene pronto por su iglesia, pero debemos estar preparados y listos.
me platicaba de un sueño, un sueño que mi esposa tuvo. Y que en ese sueño, a lo que recuerdo, hermanos, no soy muy bueno para recordar los sueños, cuando a veces me platican, necesito poner mucha atención, pero a lo que recuerdo, Dios le decía, yo le enseñaba, escuchemos, escuchemos, escuchemos. Y en ese sueño estaba el pastor. El pastor nos ha estado predicando, hermanos, a través también de los de los viernes en la mañana la oración, la pastora también. Está hablando Dios a nuestras vidas, hermanos. No podemos pasar por alto eso. Dios está hablando a mi vida, Dios está hablando a mi corazón. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es que Dios está hablando a nuestras vidas? Porque Dios quiere un cambio en cada uno de nosotros. Como les dije, hermanos, hace rato, ¿cuántos estamos cansados, hermanos, de hoy estar aquí? Hoy busco al Señor, hoy estoy bien y busco al Señor, pero al rato viene la aflicción, viene el dolor y me olvido y reniego de Dios. Hoy soy bendecido, soy próspero, tengo bendición en mi hogar y busco al Señor, pero al rato veo que hay sequedad, que hay, hermanos, escasez y estoy renegando. Eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y yo me incluyo, hermanos, amén. Yo me incluyo, amén, en que le busquemos cada día. Hermanos, todo lo material aquí se va a quedar. A veces las personas se aferran a lo material, pero hermanos, todo esto aquí se va a quedar. A veces estamos tan comprometidos con las cosas materiales y quiero hacer esto y estoy pensando en esto. ¿Y por qué no pensamos en lo que Dios tiene para mi vida? Pensamientos de bien, ¿qué es lo que Dios tiene para mi mañana, para mi futuro, para mis hijos, para mi familia? Que le busquemos, que le sirvamos con todo el corazón. Pero a veces, hermanos, estamos con un enfoque en el mundo, en los deseos del mundo. Nuestros pensamientos están en el mundo, nuestro hablar es como del mundo. Entonces, ¿cómo estoy permitiendo que Dios obre en mi vida? ¿Cómo estoy permitiendo que el Espíritu Santo me guíe? Y no es fácil, hermanos. ¿O cuántos de ustedes pueden decir, ha sido fácil mi proceso, es fácil mi caminar? No ha sido fácil. Para mi vida no ha sido fácil, hermanos. Luchas hay cada día. Pero doy gracias a Dios, hermanos, porque en medio de esas luchas sé que Dios está en control. Sé que Dios está peleando por mí. Yo sé que Dios está obrando, hermanos. Amén. Y no te sientas solo en esas luchas, sino al contrario. Humillémonos delante de Dios. Reconozcamos, Señor, yo no puedo hacerlo con mis fuerzas, porque con mis fuerzas voy a salir derrotado. Pero cuando tú te pones, cuando tú, Señor, obras, cuando tu mano de poder está sobre mi vida, tú me vas a dar la victoria. ¿Cuántos quieren la victoria, hermanos? ¿Cuántos quieren ver la victoria? Y no hablo a mañana, a pasado, sino a nuestras siguientes generaciones, hermanos. Amén. Que lo que hay en nuestro corazón, si el Señor no ha venido, que nuestros hijos, amén, así como David tenía ese deseo en su corazón, pero Salomón fue quien lo hizo. ¿Cuántos de nosotros queremos ver a nuestros hijos sirviendo al Señor, hermanos? Predicando la palabra, amén, siervos de Dios, amén, siervos que le sirvan con todo su corazón. Pero nosotros como padres hay un precio que pagar. Clamar, orar, interceder para que nuestros hijos, hermanos, sean bendecidos. Y no hablo de lo material, hermanos, no, sino de lo espiritual. Amén, que ellos se acerquen confiadamente al Señor. Que nuestros jóvenes, hermanos, en sus luchas que ellos tienen, porque nuestros jóvenes también tienen luchas, ellos aprendan a confiar en Dios. Aprendan a depender de Dios. Aprendan, hermanos, a rendir su juventud a Dios. Para que nuestros jóvenes, hermanos, el día de mañana, si el Señor no ha venido, sean los que estén aquí predicando, sean los que estén aquí dirigiendo la alabanza, amén, hermanos, sean los que estén como mujeres, amén, hermanos, sirviendo al Señor, el servicio al Señor, que es lo más importante en nuestras vidas cada día. Aleluya. Vamos a continuar, hermanos. Dice un dicho, ¿verdad? Sobre advertencia
no hay engaño. Fíjese lo que dice la palabra, Levítico 26, 14 al 16. Si ustedes no me obedecen ni ponen por obra todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos, aborrecen mis leyes y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, rompiendo así mi pacto, entonces yo mismo los castigaré con un terror repentino. Yo les negaré mi favor y sus adversarios los derrotarán. Dice, sus enemigos los dormirán y ustedes huirán sin que nadie les persiga. Dice el 32, de tal manera asolaré al país que sus enemigos que vengan a ocuparlo quedarán atónitos. Dios les da, hermanos, al pueblo de Dios a escoger. Aquí están mis bendiciones, pero también aquí están las maldiciones. Y no porque Dios, hermanos, porque muchas veces decimos, es que Dios me está castigando. Hermanos, gracias a Dios que nos castigue, que nos corrija, amén. Porque ese es el amor de Dios para nuestras vidas cuando nosotros estamos alejados del Señor. Que Él nos traiga con lazos de amor, que Él nos corrija, hermanos, para que nos acerquemos a Él. Pero muchas veces ni aún así. Dios, hermanos, nos da a escoger. Le dijo al pueblo, escoge, mira, aquí están las bendiciones, solamente obedece. Escucha mi voz, oh Israel, escucha lo que tengo para ti. Pero el pueblo inmediatamente, hermanos, no, desobediente. Nos alejamos. Estamos bien y nos apartamos. Nos sentimos bien, con paz, tranquilidad, nada pasa y nos apartamos. Y al rato vienen las consecuencias. Decimos, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está mi familia así? ¿Por qué mis hijos están así? ¿Por qué ya no tengo trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y a veces se nos olvida, hermanos, porque hemos dejado de buscar a Dios. Hemos dejado de leer su palabra. Hemos dejado de pedirle a Dios que nos dé la dirección. Este pueblo, hermanos, las consecuencias vinieron. Cuando Dios les decía algo, hermanos, Dios lo cumple. Dios es justo, hermanos, Dios es soberano. Nadie le dice a Dios qué hacer. Él lo hace, hermanos, pero no lo hace porque quiera que nosotros nos alejemos, sino al contrario, para que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces, hermanos, dice que una vez la palabra de Dios habla acerca de un joven rico. Dice que cuando salía para seguir su camino, el Señor Jesús, dice que de repente vino corriendo y arrodillándose delante de Él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. ¿Tú sabes los mandamientos? Le dice al joven rico, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Para los que muchas veces, a veces las personas dicen, bueno, pero es que los mandamientos eran antes de Cristo. Y aquí hace énfasis el Señor Jesús. ¿Y qué le dice el joven rico, hermanos? Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y dice que Jesús, mirándolo, hermanos, lo amó y le dijo, una cosa te hace falta. A nosotros, hermanos, a mí me hacen muchas cosas faltas, amén, hablando espiritualmente, buscar de Dios cada día, cada momento, en todo momento. Algo nos hace falta, hermano, no podemos decir, estamos completos, no, algo nos hace falta. Dice que le dijo el Señor Jesús, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Wow, hermanos,
Como les dije al principio, muchas veces ya no estamos como hace años que batallábamos para el trabajo, batallamos para conseguir esto. Podemos decir que estamos bien, gracias a Dios. ¿Y qué pasará si un día el Señor, bueno, todo lo que has acumulado, todo lo que tienes en el banco, todo lo que tienes debajo del colchón, todo lo que tienes en la caja fuerte, ve y dalo a los pobres? Vende tu casa que te has esforzado, ¿verdad? Entre comillas, porque realmente es Dios quien nos bendice, hermanos. Ve y vende tu carro y ve y el dinero dalo a los pobres. ¿Cuál sería nuestra respuesta, hermanos? Señor, pero me ha costado trabajo, me he esforzado, he trabajado día y noche y ahí está mi sudor y ¿qué tantas excusas podríamos decir? En vez de decir, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata. Lo que tengo, tú me lo has dado sin merecerlo. Si tú me lo pides, aquí está, Señor. Dios le pidió a su hijo, a Abraham, su único hijo, Isaac, dame a tu hijo, al que tú amas. ¿Y qué hizo Abraham, hermanos? ¿Se lo negó? No, hermanos, fue obediente a él. Aquí está, y lo llevó y sabiendo lo que tenía que hacer. Pero a veces, hermanos, nuestro corazón está tan arraigado en lo material y no verdaderamente en lo espiritual, en lo de Dios. En saber, hermanos, en saber que Dios es, amén, que abre puertas. Él es el que nos bendice cada día. Y si Él nos pide lo que tenemos, Señor, aquí está. Aquí está porque he confiado en ti, estoy confiando en ti y sé que tú, así como has proveído esto, vas a proveer. Y si no, gloria a Dios, hermanos, amén. Gloria a Dios. Si no, gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque donde está nuestro corazón, ahí está. Si está en las riquezas, ahí está nuestro corazón. Pero si está, hermanos, en Dios, qué mejor lugar y más seguro que nuestro corazón, amén, sea el dueño y Señor de nuestras vidas, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, amén, que nos, hermanos, nos impulsa a seguir adelante. Pero dice, hermanos, que Dios les declara abiertamente el motivo de su ira, para que luego no diga, ¿y por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, dice, los principales, hermanos, jefes de Judá se habían reunido allí con Roboam, y fue entonces cuando el profeta, porque Dios, hermanos, siempre manda a su profeta, amén. Dios habla a través de su profeta. Dice, el profeta Semaías le dijo, este es el mensaje de Dios para ustedes. Como se olvidaron de mí, ahora yo los abandono y los dejo bajo el poder de Sisac, bajo el poder de este rey. Hermanos, ¿qué ellos esperaban? Dios les habla, hermanos, y los confronta. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Cómo ellos iban a reaccionar? Dice, entonces los jefes, hermanos, y el rey reconocieron, fíjense, hermanos, reconocieron con humildad su maldad y confesaron, el castigo de Dios es justo. El castigo de Dios es justo. Porque no es como allá afuera el mundo, hermanos. El mundo hace maldad y les aplauden. El mundo está corrompido y les aplauden. Las cosas que no son agradables delante de Dios y el mundo les aplaude. Pero cuando Dios dice, hermanos, en su palabra y confronta a este pueblo, ellos tuvieron que reconocer con
humildad. David decía, hermanos, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No es fácil, hermanos, pero Dios nos ayude, amén. Dios nos ayude a reconocer cada día nuestras faltas delante de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, porque, como les dije, ¿quién es perfecto, hermanos? ¿Quién ha llegado a esa perfección? Estamos en las manos del alfarero. Él nos está moldeando. Que nos ayude, amén. Y fíjense, Dios se dio cuenta de que habían reconocido con humildad su pecado. Les mandó este mensaje por medio del profeta. Porque Dios mira el corazón, hermanos. Dios ve el arrepentimiento. Cuando un pueblo se arrepiente, Dios ve. Y Dios siempre trae una respuesta. Dios no los deja así, hermanos. No dejó a Roboam, no dejó a este pueblo así. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos sentían que iban a ser derrotados por el rey de Egipto. Ellos sentían que así como fue conquistando poco a poco una de las ciudades que ellos, ¿verdad?, tenían, poco a poco el enemigo fue haciendo que ellos llegaran hasta el momento con el cual sintieran desfallecer su vida, perder. Pero aún en medio de ello, hermanos, aún en medio de ello, Dios hace misericordia cuando un pueblo reconoce sus faltas y sus errores. ¿Cuántos podemos reconocer nuestras faltas y errores delante de Dios, hermanos? ¿Cuántos podemos entender que cuando pecamos delante de Dios, hermanos, no es para quedarme callado? Porque si nos quedamos callados, el pecado, hermanos, hace estragos en nuestras vidas. Nos aparta de la presencia de Dios, nos aleja. Que Dios nos lo permita, hermanos. Amén. Pero fíjense, ustedes han sido humildes al reconocer su pecado. Y por eso no dejaré que Sisac, el rey, ¿verdad?, de Egipto, destruya por completo Jerusalén. En poco tiempo los liberaré de su poder. Sin embargo, fíjense, hermanos, sin embargo, para que sepan cuán diferente es servirme a mí que servir a los reyes de este mundo, serán servidores del rey de Egipto. Todo, hermanos, tiene una consecuencia, para bien o para mal. Dios viene y trae la respuesta y le dice: vi humildemente que reconocieron sus faltas, que habían pecado, que se habían exaltado a sí mismos. Pero dice: los voy a libertar, los voy a liberar. Pero sin embargo, van a servir a este rey. Para que sepan la diferencia entre servirme a mí y servir a otros dioses. Hermanos, ¿cuántos no queremos servir al Señor? ¿Cuántos no hay esa disposición de servir a Dios? Pero la palabra nos dice, no podemos servir a dos amos. No podemos servir aquí y servir allá afuera en el mundo. O agradamos a uno o agradamos al otro, pero no podemos servir a los dos. Y dice, hermanos, para que entiendan lo que es servirme a mí. Cuando servimos al Señor, hermanos, ¿qué hay en nuestra vida? ¿Qué viene a nuestra vida? Hay seguridad en Dios. Hay paz aún en medio de la dificultad.
Hay paz aún en medio de la enfermedad, pero porque estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, los que venimos del mundo, ¿qué es servir al mundo? Es vivir una vida de pecado. Es vivir una vida, hermanos, arraigada, muertos en nuestros delitos, hermanos, haciendo lo que entre nosotros, entre comillas, nosotros creíamos que estaba bien. Con dolor en nuestro corazón, con tristeza, con amargura, con odio, que tantas cosas, hermanos, el mundo ofrece. Y ahí estábamos en el mundo. Lo que es servir al mundo, lo que el mundo trae, hermanos, paz momentánea. Toma y vas a ver que lo que tú estás sintiendo al rato se te olvida. ¿Y qué pasa, hermanos? Muchos se emborrachan, chocan y se mueren. ¿Eso es lo que ofrece el mundo? ¿Muerte? Eso es lo que ofrece el mundo, hermanos. Pero Dios en su infinita misericordia, ¿qué nos ofrece, hermanos? ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? Vida y vida en abundancia, amén. Pero, hermanos, eso es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de servir a Dios y servir al mundo? Que el mundo, hermanos, no tiene nada bueno para nuestras vidas. El mundo no tiene nada bueno para nuestros jóvenes. Al contrario, hermanos, trae muerte, separación. Pero Dios, hermanos, trae salvación a nuestras vidas. Trae libertad a nuestras vidas, hermanos. Trae salvación, trae sanidad, trae restauración. Por eso, como nos dice el pastor, sírvele al amo, porque el amo paga bien. Amén, hermanos. Dios sabrá cómo recompensar por el servicio que le estamos dando. Y recuerden, es a Dios y no al hombre, hermanos. Amén. Es primeramente a Dios, pero también ser agradecidos con nuestros líderes. Amén. Que nos aman y que quieren lo mejor de cada uno de nosotros. Vamos a continuar y ya estoy por terminar, hermanos. Santiago 4, 6 al 10 dice la palabra: en realidad Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él será amigo de ustedes. Dice: pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. Wow, hermanos. Más clara la palabra. Dice: pónganse tristes y lloren de dolor. Dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Él los premiará. El Señor, hermanos, que ha prometido estar con su pueblo, amén, que ha prometido estar con cada uno de nosotros. Pero, hermanos, Él nos dice a través de su palabra, una y otra vez: decidan, tomen una decisión. ¿Cuál es la decisión que tomamos, hermanos, cuando venimos a los pies de Cristo? ¿La recuerdan? Señor, yo te voy a servir con todo mi corazón. A pesar de lo que esté pasando, a pesar de lo que me digan los abogados, a pesar de que me digan esto y esto otro, Señor, yo voy a creer en tu palabra y te voy a servir. Y no solo yo, sino también mi familia, mis hijos. Te vamos a servir, Señor. Y hermanos, no es fácil sostener muchas veces las palabras que decimos, porque, hermanos, vienen las pruebas, vienen las dificultades. Pero a pesar de todo eso, su poder, su mano nos ha sostenido. Porque nuestra decisión no fue servir al hombre, sino servir a Dios. Y cuando tú haces una decisión
con un corazón agradecido delante de Dios por lo que Él hizo en tu vida, por de dónde Él te rescató, la vida que llevábamos en tinieblas, que nos llevaba a una muerte segura, sin Cristo, hermanos, sin esperanza, una eternidad, donde muchos creen, cuando yo muera se acaba esto. No, hermanos, cuando uno muera, ahí es donde empieza nuestra vida, sea con Cristo, hermanos, y debe ser así, amén. Debe ser una vida, una eternidad con Cristo, porque si estamos aquí, hermanos, si estamos pasando por dificultades, no importa, hermanos, pero lo importante es que permanezcamos en Él, que hagamos su voluntad, que lo busquemos con todo nuestro corazón, amén. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, hermanos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos, hermanos, realmente queremos hacer la voluntad de Dios? Bueno, pónganse de pie en esta mañana, hermanos. El Señor Jesús nunca dijo, hermanos, esto va a ser fácil. Y si encuentran donde diga el Señor Jesús que esta vida iba a ser fácil, díganmelo. Lo único que yo sé es que dijo: van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a haber circunstancias en las cuales muchas veces queramos tirar la toalla, que nos queramos olvidar. Vamos a pasar por muchas cosas, hermanos, pero déjame decirte, Él prometió estar con su pueblo. Él prometió estar con aquellos que le buscan de todo corazón. Aquellos, hermanos, que le honran en su caminar. Hermanos, pónganse a pensar, Él nos da un día más para poder acercarnos a Él. Y si Él, hermanos, en este día podemos estar aquí, y tal vez otros quisieran estar aquí, pero no están, hermanos, pero usted está aquí en esta mañana, déjame decirte, es porque Dios está hablando a nuestras vidas. Es porque Dios quiere que dejemos de navegar, que dejemos de ser como las olas que van para allá y vienen para acá. No, hermanos, que dejemos quien dirija el timón de ese barco sea el Señor Jesús. Que Él dirija nuestra barca, hermanos, amén. Que Él dirija nuestra familia, que Él dirija nuestro hogar. Que permitamos que su Espíritu Santo, hermanos, llene nuestras vidas, llene nuestros jóvenes y podamos caminar en la voluntad de Dios, en la voluntad del Padre para nosotros, hermanos, amén. Porque este mundo va a pasar, hermanos, porque va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, hermanos, va a permanecer para siempre. ¿Cuántos queremos permanecer para siempre, hermanos? Bueno, en esta mañana es una oportunidad que Dios nos da. Pongámonos a cuentas delante de Él, hermanos. Y si hemos pecado, y lo hemos hecho, hermanos, vengamos y pidámosle perdón. Y acerquémonos a su presencia en esta mañana. Padre, en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti, Señor. Gracias a Dios por estar con nosotros, gracias a Dios por escuchar el mensaje. Dios ha hablado a nuestras vidas en este momento y uno de los problemas graves que la humanidad ha tenido es haberse olvidado de la palabra de Dios. Hoy hay argumentos, hoy hay doctrinas, hoy hay filosofías, hoy hay teologías, toda clase de argumentos y de palabras que no sirven para nada. Y aunque sirven algunas, no se igualan a la palabra del Señor. Por eso es importante que nosotros no nos olvidemos
de la palabra del Señor. Mira que te mando que te esfuerces, decía, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Y de este libro de la ley dice que no se aparte de tus labios, que no se aparte de tu vida, porque Él hará prosperar tu camino y todos tus caminos, dice, y todas las cosas te irán bien cuando tú procures guardar la palabra de Dios. Y esas promesas de Dios son para nuestras vidas una verdadera realidad. Gracias a Dios por el mensaje de la palabra de Dios que nos llama, que nos exhorta y que nos instruye para que nosotros sepamos que es bueno que le sirvamos al Señor y no que tengamos que servirle al enemigo. El enemigo es malo, es perverso y él trata siempre de encarcelarnos, de ponernos cadenas de opresión, cadenas de impiedad, cadenas de maldad en nuestras vidas. Que el Señor los reprenda esta mañana, nos liberamos y nos ponemos para escuchar la palabra bendita del Señor. No dejes la palabra de Dios, no te olvides de Dios, no te olvides que su palabra es sobre todos. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso hacemos muy bien en aprender su palabra, muy bien en guardar su palabra, muy bien en obedecer su palabra. Entonces estaremos completos y estaremos complaciendo a nuestro Dios que nos demanda y nos dice que si no nos olvidamos de Él, Él va a bendecir nuestras vidas. Con ese propósito, si es suficiente, nosotros podemos estar confiando en la palabra del Señor. Hay muchas promesas de parte de Dios en su palabra que nosotros debemos estar atentos y no olvidarnos que Él es el que dijo y Él es el que hará. Así es que les invito para que puedan seguir el mensaje del Señor, para que puedan seguir escuchando el mensaje de Dios y que no olviden nunca de la palabra bendita del Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde, que el Señor esté en sus vidas y ustedes van a aprender a apreciar la palabra del Señor cuando vean la realidad en sus vidas, las promesas de Dios cumplidas en sus vidas, todos los favores que Él ofrece a través de su palabra sean una realidad. Aún las exhortaciones, aún el que nos evite el mal, aún que nos pare de hacer lo malo, será de bendición para nuestras vidas, porque su palabra es vida y vida en abundancia. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde y hasta la próxima.